Bueno muchachos, entonces vamos a dar inicio al ejercicio con el cual vamos a reafirmar el concepto visto para el método del trapecio. Entonces, en el video anterior lo que vimos fue que cuando vamos a trabajar el método del trapecio, lo que nos va a permitir es simplemente obtener el área bajo la curva de una recta. Eso utilizándolo como aproximación a lo que vendría a ser el área bajo la curva de una función normal f de x. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que reemplazaremos esta función f de x inicial, ya que podía presentar una alta complejidad o podía ser simplemente llevarnos mucho tiempo, y la reemplazamos por una segunda función, la cual denominamos f de 1x. Y ¿por qué lo hacemos? Porque sencillamente esta función f de 1x va a ser mucho más simple de sacarle la integral. Entonces, el problema dice de la siguiente forma: use la regla del trapecio con dos segmentos para estimar la integral de f de x entre 0 y 0.8. Indique el error respecto al valor real. Entonces aquí lo primero que nos están diciendo es que utilicemos dos segmentos. ¿Por qué? Porque como vimos en el video anterior, entre más segmentos nosotros utilicemos, menor será entonces el error que tengamos respecto a un valor real. Entonces, la función f de x es igual a 0.2 más 25x menos 200x a la 2 más 675x a la 3 menos 900x a la 4 más 400x a la 5. Acá observamos que es una función que pudiésemos integrar fácilmente, y que al integrarla de forma analítica íbamos a obtener como resultado, y evaluándola entre 0 y 0.8, 1.640533. Ese sería el valor real de esta integral. Ahora vamos a obtener una aproximación utilizando el método del trapecio, utilizando dos segmentos. Entonces, cuando nosotros aplicamos el método del trapecio con dos segmentos, lo que vamos a hacer es que vamos a coger el espacio que está entre 0 y 0.8 y lo dividiremos en dos partes. Evidentemente sería con la mitad, que sería 0.4. Ahora bien, vamos a aplicar la regla del trapecio entre 0 y 0.4 y luego entre 0.4 y 0.8. De esta forma, lo primero que tenemos que hacer es calcular el h, que sería este ancho de acá, y no es más que b menos a sobre n, donde b es 0.8, a es 0 y n es 2, dándonos como resultado 0.4, que sería el ancho de estos segmentos. Posteriormente, lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar la función en cada uno de estos tres puntos, iniciando entonces con la función evaluada en 0, ¿cuál función? Esta función de acá. Entonces, que es la función original. Entonces evaluamos esa función en 0 y obtenemos como resultado 0.2. Posteriormente evaluamos en el segundo punto, que es 0.4, la función inicial, y obtenemos como resultado 2.456. Finalmente evaluamos la función original sobre 0.8, que sería nuestro último punto, y obtenemos como resultado 0.232. Ahora bien, lo que hacemos una vez ya tenemos el valor de nuestra función evaluada en cada uno de estos tres puntos, es utilizar la fórmula general para la regla del trapecio, la cual me dice que el área aproximado, ¿no es cierto?, sería igual a
h dividido 2 por la función evaluada en x sub 0, que sería este de acá, más 2 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n-1 de f x sub i. Ahora, ¿cuánto sería n? Pues n es 2. Por ende, esta sumatoria iría desde i igual a 1 hasta 1, es decir, sería solamente f de x sub 1, más el f de x sub n, el cual como n es 2 sería x sub 2. Entonces esto sería x sub 0, x sub 1 y esto sería x sub 2. Este elemento de acá, este elemento de acá y este elemento de acá. Por ende, reemplazando estos valores que tenemos acá dentro de esta ecuación que teníamos general, obtenemos como resultado que esto es igual a 0.4, dado que el h es 0.4, dividido 2 por 0.2, que es el f evaluado en x sub 0, más 2 veces f evaluado en x sub 1, lo cual nos da 2.456, más f evaluado en x sub 2, que es 0.232. Esto nos da como resultado 1.0688. Esto sería entonces el valor aproximado. O sea que esto sería mi b sub a. Ahora bien, nos están pidiendo que calculemos el error respecto al valor real. Recordemos que el error relativo porcentual es igual a el error sobre el valor real, donde el error no es más que el valor verdadero menos el valor aproximado. Entonces, reemplazando este elemento de acá, que sería el valor aproximado, y este elemento de acá, que sería el valor verdadero, sobre esta ecuación de acá que me indica el error relativo porcentual, tendríamos como resultado, aquí reemplazamos los elementos y tenemos como resultado que el error es igual entonces a 34.85%, lo cual es un error considerablemente alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a desarrollar este mismo ejercicio, pero ya no utilizando 2 segmentos, sino que vamos a estar utilizando 3 segmentos. Entonces, ¿cómo así? Lo que vamos a hacer es coger nuestro espacio y ya no lo vamos a dividir en 2 partes, sino que lo vamos a dividir en 3 partes, obteniendo así de esta forma un x sub 0, x sub 1, x sub 2 y un x sub 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar h. H va a ser igual a b menos a dividido n. Nuevamente b es igual a 0.8, a es igual a 0 y n es igual a 3. Lo que nos da como resultado que h será igual a 0.27. Posteriormente vamos entonces a calcular la función evaluada en cada uno de los puntos de nuestro sistema, lo cual sería la función evaluada en 0, la función evaluada en 0.27, la función evaluada en 0.53, lo cual sería 0.27 más 0.27, y finalmente la función evaluada en 0.8. La función evaluada en 0 nos va a dar nuevamente 0.2. Esto sería entonces el f de x sub 0. Ahora, la función evaluada en 0.27 nos va a dar como resultado 1.45. Esto no sería más que f de x sub 1.
Y este tercer elemento, que sería 3.47, no sería más que la función evaluada en x sub 2, y este otro elemento de acá sería la función evaluada en x sub 4. X sub 1, x sub 2 sería x sub 3. Qué pena. Listo. Entonces, ahora ya hemos determinado la función evaluada en los diferentes puntos. ¿Qué procedemos a realizar? Pues recalcular nuestra área utilizando la función general, la cual nos va a dar como resultado lo siguiente: h es 0.27 dividido 2 por 0.2, que es el valor de f x sub 0, este de acá es este de acá, más 2 veces la sumatoria. Ahora bien, en este caso si tenemos más de un elemento dentro de esta sumatoria. ¿Por qué? Porque n ahora es 3, n menos 1 sería 2, entonces y sería desde 1 hasta 2, y esto me da entonces dos elementos dentro de la sumatoria, el cual sería el f de x sub 1 y el f de x sub 2. Finalmente tenemos aquí al f de x sub n, el cual sería f de x sub 3, que sería este señor de acá. Evaluando entonces esta nueva expresión, obtenemos como resultado 1.3867, el cual, si lo comparamos con el valor que nos dio nuestro método del trapecio utilizando dos segmentos, se encuentra mucho más aproximado al valor real, que era 1.64. ¿Cuánto más aproximado? Pues calculemos el error. Entonces, nuevamente, para calcular el error relativo porcentual es igual al error sobre el valor real, donde el error no es más que la diferencia entre el valor verdadero con el valor aproximado. Reemplazando todo esto acá, porque recordemos que esto sería nuestro valor real y esto sería nuestro valor aproximado. Entonces, reemplazando estos dos elementos sobre esta ecuación de aquí, obtenemos como resultado esta nueva expresión, la cual al evaluarla nos va a dar un error de el 15.47%. Este error, si nos fijamos con el que nos había dado el ejercicio anterior, es mucho más bajo, es como la mitad más o menos. Sin embargo, sigue siendo alto. ¿Cómo haríamos nosotros entonces para reducir aún más este error? Pues tendríamos que seguir incrementando el número de segmentos. Esto ya se los dejo entonces como tarea individual: incrementar este número de n, llévenlo por ejemplo hasta un número 7. Y luego verifican cómo está el error con respecto a cada uno de los pasos anteriores. Bueno, muchachos, entonces con esto damos por visto lo que vendría a ser el ejercicio para el método de integración utilizando la regla del trapecio. En el siguiente video vamos a estudiar entonces el concepto del método de integración utilizando la regla de Simpson de 1/3 y de 3/8. Y en el siguiente video vamos a ver entonces otro ejercicio, el cual nos va a permitir reafirmar mucho más estos conocimientos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.